Tengo 74 años. Me llamo Esteban Quiroga, y la noche de Año Nuevo mi nuera gritó delante de toda la familia: «Te mandaremos al asilo, viejo inútil, ya no servís para nada». Pero lo que ella no sabía es que esa misma madrugada yo iba a desaparecer para siempre de sus vidas, llevándome conmigo secretos que cambiarían el destino de todos ellos. Imagínate la escena. Estamos en mi propia casa, la casa que construí hace 40 años, celebrando el Año Nuevo con mi hijo Gabriel, mi nuera Vanessa y mis 2 nietos. Habíamos brindado, comido, reído. Todo parecía perfecto hasta que se me cayó una copa de vidrio mientras ayudaba a limpiar la mesa. «Otra vez», gritó Vanessa con esa voz que reservaba especialmente para humillarme. «No podés ni sostener una copa. Estás cada día peor». Y ahí, delante de mis nietos de 8 y 10 años, delante de mi hijo que no dijo una palabra para defenderme, mi nuera pronunció las palabras que cambiarían todo para siempre. «Gabriel, ya no podemos más con esto. Tu papá se está volviendo senil. Mañana mismo lo internamos en el asilo San José. No voy a seguir cuidando a un viejo inútil que no puede ni caminar bien». Mis nietos me miraron con cara de susto. Gabriel bajó la vista, avergonzado, pero no me defendió. Y yo, Esteban Quiroga, que había criado a ese hijo solo después de que su madre muriera, que había trabajado como una bestia para darle universidad, que había puesto mi casa a nombre de él por confianza, me quedé ahí parado, sintiendo cómo se me partía el corazón en 1000 pedazos. Pero acá viene lo que ninguno de ellos sabía. Esa noche, mientras dormían celebrando que se habían librado del abuelo estorbo, yo empaqué una pequeña valija, apagué todas las luces de la casa, cerré la puerta con llave y me fui para siempre. Me fui con algo que ellos nunca imaginaron que tenía: 8 millones de pesos en cuentas bancarias que habían heredado de mi hermano, que murió el año pasado. Escucha esta historia hasta el final y decime si hice bien o mal. También contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que te voy a contar va a hacerte repensar muchas cosas sobre el respeto y la dignidad. Para que entiendas bien por qué esa noche tomé la decisión más drástica de mi vida, tengo que contarte cómo llegué hasta ese momento, porque no siempre fui el viejo que se tropezaba con los muebles y se le caían las cosas de las manos. Hubo una época en que era el hombre más respetado de esta familia, el patriarca al que todos acudían cuando tenían problemas. Gabriel nació cuando yo tenía 28 años. Su madre, Estela, era el amor de mi vida, una mujer dulce que me acompañó en los años más difíciles cuando estaba construyendo mi taller mecánico. Trabajábamos juntos. Ella llevaba la contabilidad y yo reparaba autos desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Cuando Gabriel tenía 5 años, Estela enfermó de cáncer. Los tratamientos eran caros, pero yo vendí el auto, hipotequé la casa, hice todo lo posible para salvarla. No sirvió de nada. Estela murió cuando Gabriel tenía 7 años, y yo me quedé solo con un nene que lloraba todas las noches preguntando cuándo iba a volver su mamá. Los siguientes años fueron los más duros de mi vida. Gabriel de día, taller de noche, casa, cocina, ropa, tareas del colegio. Yo era papá y mamá al mismo tiempo. Los fines de semana, cuando otros papás descansaban, yo llevaba a Gabriel al taller y le enseñaba a usar las herramientas mientras yo trabajaba. Esos primeros años sin Estela fueron como aprender a caminar de nuevo. Me despertaba a las 5:30 de la mañana para prepararle el desayuno a Gabriel, llevarlo al colegio y después correr al taller para abrir a las 7. Los días se me hacían eternos, pero las noches eran peores. Gabriel lloraba pidiendo a su mamá y yo no sabía qué decirle. «Papá», me preguntaba cuando tenía 8 años, «¿cuándo va a volver mamá?». Y yo me partía el alma tratando de explicarle que su mamá se había ido al cielo para siempre. «Pero yo la extraño», me decía. «Yo también la extraño, hijo», le respondía, abrazándolo hasta que se quedaba dormido en mis brazos. Durante esos años aprendí a hacer cosas que nunca pensé que iba a tener que hacer. Aprendí a cocinar más que fideos y huevos fritos. Aprendí a coser botones cuando se le rompía la ropa del colegio. Aprendí a ayudarlo con la tarea de matemáticas.
aunque yo había dejado el colegio en segundo año para trabajar. Los maestros de Gabriel me miraban con cara de lástima cuando iba a las reuniones de padres. Era el único hombre en un salón lleno de madres elegantes que hablaban de cosas que yo no entendía. Su hijo es muy inteligente, me decían, pero se nota que necesita más apoyo en casa. ¿Más apoyo? Yo trabajaba 12 horas por día para darle de comer. Lo llevaba al médico cuando se enfermaba. Le revisaba la tarea todas las noches, aunque estuviera muerto de cansancio. Pero para ellas, un papá solo nunca era suficiente. Gabriel se dio cuenta de la situación desde muy chico. A los 9 años me dijo, «Papá, yo te voy a ayudar para que no estés tan cansado». Y empezó a hacer su cama solo, a ordenar sus juguetes, a ayudarme a poner la mesa. Era un nene más maduro que otros de su edad, porque había entendido que éramos un equipo de 2, no una familia completa. Los sábados eran nuestro día especial. Después de trabajar toda la semana, yo cerraba el taller al mediodía y nos íbamos juntos a hacer las compras, al parque, a caminar por el centro. Gabriel me contaba de sus compañeros del colegio, de sus maestras, de lo que quería ser cuando fuera grande. «Papá», me decía Gabriel cuando tenía 10 años, «cuando sea grande voy a trabajar con vos en el taller. Vamos a ser los mejores mecánicos de la ciudad». Y yo me derretía de amor. Pensaba que íbamos a ser socios, que iba a heredar no solo el negocio, sino también la pasión por el trabajo bien hecho. Cuando Gabriel cumplió 12 años, me pidió un regalo que me sorprendió. «Papá, quiero una foto de mamá para mi cuarto». Habíamos guardado todas las fotos de Estela en una caja porque dolía demasiado verlas todos los días. Pero Gabriel estaba listo para recordar a su mamá sin llorar. Esa noche sacamos todas las fotos y él eligió una donde Estela lo tenía en brazos cuando era bebé. «Quiero que mamá me vea crecer», me dijo. Desde ese día, todas las noches antes de dormir, Gabriel le contaba a la foto de su mamá cómo había estado el día. Los veranos eran especiales porque Gabriel podía pasar más tiempo en el taller conmigo. A los 13 años ya sabía cambiar un aceite, revisar los frenos, organizar las herramientas. Los clientes lo adoraban. «Este muchacho va a ser mejor mecánico que el papá», me decían. Y Gabriel se ponía colorado de orgullo. Pero lo que más me gustaba era cuando trabajábamos en silencio, cada uno concentrado en lo suyo, pero juntos. Gabriel lijando una pieza, yo soldando un caño roto. No necesitábamos hablar para entendernos. Era la conexión más pura que había sentido con alguien desde que murió Estela. Pero Gabriel tenía otros planes. Cuando terminó el secundario, me dijo que quería estudiar administración de empresas. «Papá, el mundo está cambiando. Los talleres como el tuyo se van a quedar obsoletos. Yo quiero ser profesional». Le pagué la universidad. Cada mes, cuando llegaba la boleta, yo pagaba sin chistar, aunque eso significara trabajar hasta los domingos. «Mi hijo va a ser ingeniero», les decía orgulloso a mis clientes. «Va a tener una vida mejor que la mía». Se recibió a los 25 años y yo organicé una fiesta increíble en el taller. Invité a todos los vecinos, a mis empleados, a toda la gente que había visto crecer a Gabriel. Estaba tan orgulloso de mi hijo profesional que no cabía en mí de felicidad. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Gabriel consiguió trabajo en una empresa de seguros. De repente, mi taller le parecía sucio. Mi forma de hablar le parecía ordinaria. Mis amigos mecánicos le parecían gente simple. Mi hijo se estaba avergonzando de sus raíces. Cuando conoció a Vanessa, todo empeoró. Vanessa venía de una familia de clase media alta, hija de un contador y una maestra. Para ella, yo era el suegro mecánico que tenía las uñas manchadas de grasa y hablaba fuerte. Desde el primer día me trató con esa sonrisa falsa que usan las personas cuando quieren ser educadas, pero no pueden ocultar el desprecio. Se casaron cuando Gabriel tenía 30 años. Yo les regalé la luna de miel a Bariloche. Me gasté los ahorros de 2 años, pero quería que mi hijo fuera feliz. Durante la fiesta de casamiento, Vanessa me presentó a sus familiares como el papá de Gabriel, nunca como mi suegro. Era una diferencia sutil, pero yo la noté. La boda había sido hermosa, pero costosa.
Vanessa había insistido en un salón elegante, un vestido importado, flores que costaban una fortuna. Gabriel me pidió ayuda para algunos gastos y yo no dudé en dársela. «Papá», me dijo, «sé que es mucho dinero, pero queremos que sea un día perfecto». Vendí 2 herramientas caras del taller para completar lo que necesitaban. Durante la ceremonia, cuando el cura preguntó quién entregaba a la novia, solo apareció el padre de Vanessa. Cuando preguntó quién entregaba al novio, Gabriel me miró esperando que me levantara, pero yo me quedé sentado. Nadie me había explicado que tenía que hacer algo especial. Después me enteré de que en las bodas elegantes, el papá del novio también tiene un papel importante. Vanessa me miró con cara de desaprobación, como si yo hubiera arruinado algo. En el brindis, el padre de Vanessa dio un discurso hermoso sobre los valores familiares, la educación, los principios. Después me pidieron que hablara yo también. Me levanté con las manos temblorosas y dije lo único que sabía decir. Gabriel es un buen hijo. Trabajé toda mi vida para que fuera feliz. Espero que Vanessa lo haga tan feliz como su mamá me hizo feliz a mí. Fue un discurso corto, simple, directo del corazón. Pero me di cuenta de que para los invitados de Vanessa había sonado ordinario, poco sofisticado. Escuché murmullos, vi sonrisas condescendientes. En ese momento entendí que yo no encajaba en el mundo al que Gabriel quería pertenecer. Después del casamiento, las visitas se espaciaron. Antes Gabriel venía todas las semanas al taller, tomábamos mate, me contaba de su trabajo. Después del casamiento venía una vez por mes, después cada 2 meses, siempre apurado, siempre con la excusa de que Vanessa lo esperaba en casa. «¿No podés quedarte un ratito más?», le preguntaba cuando se levantaba para irse después de media hora. «No, papá. Vanessa me está esperando para ir a cenar a lo de sus padres». Siempre había planes con la familia de Vanessa, nunca tiempo extra para estar conmigo. Noté que Gabriel también empezó a cambiar su forma de hablar cuando estaba conmigo. Antes usábamos las mismas expresiones, las mismas palabras del barrio. Después del casamiento empezó a hablar más educado, a corregirme cuando yo decía algo que no sonaba refinado. «Papá, no se dice aiga, se dice haya», me corregía. «Papá, cuando vengan los amigos de Vanessa, trata de no hablar de política». Era como si yo fuera una vergüenza que había que disimular. Los domingos familiares que habíamos mantenido durante años empezaron a cancelarse con frecuencia. «Papá, hoy no podemos ir. Vanessa invitó a sus amigas a casa». «Papá, nos surgió un compromiso con gente del trabajo de Vanessa». Siempre era algo relacionado con el mundo de Vanessa, nunca algo que incluyera al abuelo mecánico. Cuando nacieron mis nietos, pensé que todo iba a cambiar, que la familia se iba a unir nuevamente. Pero me equivoqué. Vanessa tenía muy claro qué tipo de abuelo quería para sus hijos, y yo no cumplía con esos requisitos. Cuando Santiago nació, yo había preparado una cuna de madera que hice en el taller. Pasé semanas lijándola, pintándola, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. Era una obra de arte hecha con amor y dedicación. Pero cuando se la llevé al hospital, Vanessa me miró con cara de disgusto. «Ay, Esteban, qué lindo», me dijo, pero el tono no era de agradecimiento. «Pero ya compramos una cuna moderna, con todas las certificaciones de seguridad». Mi cuna, hecha con mis manos, quedó arrinconada en un depósito. Santiago durmió en una cuna de plástico comprada en una tienda cara. «Los chicos no pueden ir al taller», me decía. «Es peligroso. Está lleno de herramientas filosas y químicos». Tenía razón sobre la seguridad, pero la manera de decirlo era como si yo fuera irresponsable, como si fuera a lastimar a mis propios nietos sin darme cuenta. Las visitas a mi casa también se volvieron protocolarias. Llegaban los domingos, comían algo rápido. Los chicos jugaban un rato en el patio y se iban. Vanessa siempre encontraba una excusa para acortar la visita. «Los chicos tienen que hacer la tarea. Mañana Gabriel tiene que trabajar temprano. Tenemos que pasar por la casa de mis padres». Yo trataba de conectar con mis nietos, pero era difícil. Estaban acostumbrados a juguetes caros, tecnología, actividades programadas.
Mis historias de cuando su papá era chico les parecían aburridas. Mis intentos de enseñarles oficios les parecían anticuados. «Abuelo», me dijo una vez Santiago, el mayor, «¿por qué tenés las manos tan feas?» Tenía 8 años y no entendía que esas manos feas habían trabajado durante 50 años para que su papá pudiera estudiar y tener la vida que tenía. El abandono se aceleró cuando cumplí 70 años. De repente, cada pequeño signo de envejecimiento se volvía una excusa para tratarme como si fuera incompetente. Se me olvidaba dónde había dejado las llaves y Vanessa comentaba, «Está perdiendo la memoria». Me tropezaba con una baldosa floja y ella decía, «Ya no puede caminar bien». Lo peor era que Gabriel no me defendía. Cuando Vanessa hacía esos comentarios, él se quedaba callado, o, peor aún, asentía. «Papá, tenés que cuidarte más», me decía, como si envejecer fuera una elección que yo estaba tomando mal. Hace 2 años, cuando empezaron los problemas económicos en la empresa donde trabajaba Gabriel, yo les ofrecí ayuda. «Hijo, tengo algunos ahorros guardados. Si necesitas algo, no dudes en pedirme». Gabriel me agradeció, pero Vanessa intervino. «No te preocupes, Esteban. Nosotros sabemos manejar nuestros problemas». Era su manera de decirme que mi ayuda no era bienvenida, que mis ahorros de mecánico jubilado no eran suficientes para sus problemas de clase media profesional. El año pasado, Gabriel perdió el trabajo. La empresa cerró la sucursal local y lo dejaron en la calle después de 15 años de trabajo. Por primera vez en mucho tiempo, vinieron a mi casa por algo más que una visita protocolar. «Papá», me dijo Gabriel, «estamos pasando por un momento complicado. ¿Podrías ayudarnos con algunos gastos hasta que consiga algo nuevo?» Yo no dudé ni un segundo. «Por supuesto, hijo, lo que necesites». Les presté 50,000 pesos de mis ahorros. «Cuando puedas me los devolvés, sin apuro», les dije. Pero la plata cambió la dinámica familiar de una manera que no esperaba. De repente, Vanessa se volvió más controladora conmigo. «Esteban, no gastes tanto en el supermercado», me decía cuando íbamos juntos. «Esteban, esa campera está muy cara para vos», opinaba sobre mi ropa. Era como si, porque les había prestado plata, ella tuviera derecho a opinar sobre cómo yo gastaba mi propia jubilación. Y Gabriel, que debería haber puesto límites, otra vez se quedaba callado. Hace 1 año, mi hermano mayor, Osvaldo, murió de un infarto. Osvaldo había sido un comerciante exitoso, dueño de 3 ferreterías. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Yo era su único familiar directo. Cuando el abogado me llamó para la lectura del testamento, pensé que tal vez me habría dejado algunos muebles, algún recuerdo sentimental. Lo que nunca imaginé es que me había dejado toda su fortuna, 8 millones de pesos entre propiedades, cuentas bancarias e inversiones. 8 millones de pesos. Una cantidad que yo, mecánico jubilado, jamás había soñado tener. De repente, a los 73 años, me había convertido en un hombre rico. Pero decidí no contarle a nadie sobre la herencia. No a Gabriel, no a Vanessa, no a los nietos. Quería ver cómo me trataba mi familia, cuando creían que yo era solo un viejo que vivía de una jubilación miserable. Durante meses, observé sus actitudes, sus comentarios, su forma de relacionarse conmigo, y lo que vi me dolió profundamente. Para ellos, yo no era Esteban Quiroga, el hombre que había trabajado toda su vida para sacar adelante a su familia. Era solo el abuelo que se tropezaba, que se le caían las cosas, que estaba perdiendo facultades. Y llegamos a la noche de Año Nuevo, la noche que cambió todo para siempre. Habíamos decidido festejar en mi casa porque era más cómodo para los chicos y porque yo quería cocinar para mi familia, después de meses de no tener esa oportunidad. Gabriel había conseguido un trabajo nuevo después de meses de búsqueda. Vanessa parecía más relajada ahora que los problemas económicos se habían solucionado. Parecía un momento perfecto para celebrar juntos, como familia. Durante todo el día estuve preparando la cena. Compré champán francés, el bueno, no el barato que tomaba siempre. Preparé matambre casero, ensalada rusa como la hacía Estela, buñuelos de acelga que sabía que le gustaban a Gabriel. Quería que fuera una noche especial,
Una noche donde mi familia se sintiera orgullosa de estar en mi casa. Los chicos llegaron a las 9 de la noche. Santiago con su camisa nueva de los Reyes Magos, Matías con esos ojos brillantes que ponen los nenes cuando saben que va a haber fiesta. Gabriel traía una sonrisa que hacía meses no le veía y hasta Vanessa parecía de buen humor. «Papá, qué bien huele», me dijo Gabriel cuando entraron. «Me trajiste recuerdos de cuando era chico». Por un momento sentí que había recuperado a mi hijo, al Gabriel que se alegraba de estar en mi casa. La cena estuvo linda. Hablamos de los planes para el año que venía. Gabriel me contó de su trabajo nuevo. Me explicó que ahora iba a tener mejores horarios, más tiempo para la familia. Los chicos me mostraron los regalos que habían recibido para Navidad. Juegos electrónicos que yo no entendía, pero que los hacían felices. «Abuelo», me dijo Matías mientras comía un buñuelo, «¿vos de chico también tenías jueguitos?» Le expliqué que cuando yo era chico jugábamos con pelotas de trapo, con autitos hechos de latas, con la imaginación. «Qué raro», me dijo, pero no con burla, sino con curiosidad genuina. A las 11 empezamos a preparar todo para el brindis. Vanessa había traído copas especiales, de cristal fino, que había heredado de su abuela. «Son muy delicadas», me advirtió. «Hay que tener cuidado». Yo asentí tratando de ser cuidadoso con cada movimiento. A las 12 exactas, brindamos por el año nuevo. «Por la familia», dije levantando mi copa. «Por la familia», respondieron todos. Santiago y Matías brindaron con sidra, se rieron cuando las burbujas les hicieron cosquillas en la nariz. Por un momento, sentí que éramos una familia real, no solo personas que se toleraban por obligación. Después de medianoche estuvimos charlando, viendo los fuegos artificiales desde la ventana, riéndonos de los vecinos que festejaban en la calle. Era casi la 1 de la madrugada cuando empezamos a levantar la mesa. «Déjame ayudar», le dije a Vanessa cuando empezó a apilar los platos. «No, Esteban, quédate tranquilo que yo me encargo», me respondió. Pero yo quería ayudar, quería ser útil, quería que se sintieran cómodos en mi casa. Tomé algunas copas vacías para llevarlas a la cocina. Eran esas copas delicadas que había traído Vanessa, las de cristal fino de su abuela. Cuando estaba cruzando del comedor a la cocina, mi pie izquierdo se enganchó en una baldosa que estaba un poco levantada. Era una baldosa que yo conocía, que sabía que estaba floja, pero con la euforia de la celebración se me olvidó. Me tropecé levemente, traté de mantener el equilibrio, pero una de las copas se me resbaló de las manos y se hizo pedazos contra el piso de la cocina. El sonido del cristal rompiéndose cortó todas las conversaciones. «¡Otra vez!», gritó Vanessa con una furia que me heló la sangre. «No podés ni sostener una copa. Mirá lo que hiciste. Era del juego que me regaló mi abuela». El cambio en su tono fue tan brusco, tan violento, que me quedé paralizado. Los chicos se callaron inmediatamente. Gabriel se puso pálido y yo me quedé ahí parado con los pedazos de cristal a mis pies. «Discúlpame», le dije agachándome para juntar los vidrios con las manos temblorosas. «Fue sin querer, Vanessa. Me tropecé con la baldosa floja. Te compro otra copa igual». «¿Vos me vas a comprar otra igual?», se burló Vanessa con una crueldad que nunca le había escuchado. «¿Con qué plata? Con tu jubilación de miseria, esa copa valía más que lo que vos ganás en un mes». Pero ahí no terminó la cosa. Vanessa siguió. «Estás cada día peor, Esteban. No podés caminar sin tropezarte. Se te caen las cosas. Ayer te olvidaste de cerrar la canilla del patio. Estás perdiendo la cabeza». Los chicos nos miraban asustados. Yo me enderecé, dejé los vidrios en el suelo y la miré a los ojos. «Vanessa, fue solo una copa. No hay que dramatizar». «¿Dramatizar?», siguió gritando. «Gabriel, tu papá está senil. No puede vivir solo. Es un peligro para él mismo y para nosotros». Y ahí vino lo peor, las palabras que me destrozaron el alma. «Te mandaremos al asilo, viejo inútil. Ya no servís para nada. Mañana mismo te internamos en el asilo San José». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los chicos se habían puesto a llorar. Gabriel seguía sin decir una palabra. Y yo me quedé parado ahí, sintiendo cómo me humillaban en mi propia casa, delante de mis propios nietos. «Buenas noches»,
dije finalmente. Me voy a dormir. Y me fui a mi cuarto, cerré la puerta y empecé a planear mi desaparición. Esa noche no dormí ni 5 minutos. Me quedé sentado en la cama, escuchando cómo Gabriel y Vanessa hablaban en voz baja en la cocina. Podía escuchar palabras sueltas: asilo, no podemos más, está muy mal. Era como escuchar mi propio funeral en vida. A las 3 de la mañana empecé a empacar. Una valija pequeña con lo indispensable: ropa para una semana, documentos importantes, medicamentos. Después fui a mi escritorio y saqué los papeles que había estado escondiendo durante un año. Los documentos de la herencia de Osvaldo, los estados de cuenta de los bancos, las escrituras de las propiedades. Escribí una carta que dejé en la mesa de la cocina. Era corta, pero decía todo lo que necesitaba decir. Gabriel, tu mujer tiene razón. Soy un viejo inútil que ya no sirve para nada. Por eso decidí irme para que no tengan que molestarse en internarme en ningún asilo. No me busquen, no van a encontrarme. Solo quiero que sepas que te crié solo desde los 7 años, que trabajé como una bestia para darte educación, y que puse mi casa a tu nombre porque creía que eras mi hijo. Me equivoqué, tu papá. A las 5 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro, cargué mi valija en el auto viejo que tenía en el garaje. Caminé por toda la casa por última vez. Apagué todas las luces, cerré todas las puertas con llave y me fui. Manejé hasta la terminal de ómnibus y tomé el primer colectivo que salía hacia la capital. No tenía un plan específico, solo sabía que quería estar lo más lejos posible de la humillación que había vivido esa noche. Durante el viaje, que duró 6 horas, pensé en todo lo que había dejado atrás. Mi casa, donde había vivido 40 años. Mi taller, donde había trabajado desde joven. Mis nietos, que iban a crecer sin conocer realmente a su abuelo. Y Gabriel, mi hijo, que había permitido que su mujer me humillara sin decir una palabra. Pero también pensé en el futuro que tenía por delante. A los 74 años, con 8 millones de pesos en el banco, podía empezar una vida completamente nueva. Podía ser quien quisiera ser, ir donde quisiera ir, vivir como quisiera vivir. Cuando llegué a la capital, lo primero que hice fue ir a un hotel. No un hotel barato, sino uno de 4 estrellas en el centro de la ciudad. Una habitación individual, le dije al recepcionista. No sé cuántas noches voy a quedarme. Esa primera noche en el hotel me bañé con agua caliente durante media hora, pedí comida al room service y por primera vez en meses me sentí como una persona respetada. El personal del hotel me trataba con cortesía. Me llamaban señor Quiroga. Me preguntaban si necesitaba algo. ¿Qué diferencia con el trato que recibía en mi propia casa, donde era el abuelo que estorba? Al día siguiente, empecé a planear mi nueva vida. Fui a ver departamentos en barrios lindos, lugares donde pudiera caminar tranquilo, donde hubiera parques, donde la gente mayor fuera respetada. Encontré uno perfecto, un departamento de 2 ambientes en un edificio con portero, cerca de una plaza llena de árboles. Con los papeles de la herencia en la mano, compré el departamento al contado. 8 millones de pesos no se gastaban fácilmente, ni siquiera comprando una propiedad buena. Me sobró plata para amueblar todo, para vivir cómodamente durante años, para hacer cosas que nunca había podido hacer. Mientras tanto, Gabriel había descubierto mi carta y estaba desesperado. Me lo contó después doña Rosa, mi vecina de toda la vida, que me llamaba para mantenerme informado de lo que pasaba en el barrio. Esteban, me contó doña Rosa por teléfono, tu hijo está como loco buscándote. Fue a la policía, puso carteles por todo el barrio, pregunta en todos los hospitales. Vanessa también está muy nerviosa. ¿Y qué dice Vanessa?, le pregunté. Dice que ella no quiso decir eso del asilo, que estaba nerviosa por la copa rota. Pero Gabriel está muy enojado con ella. Escuché que discutieron feo el día después de que te fuiste. Doña Rosa me contó que Gabriel había ido a buscarme al taller, al banco, a todos los lugares donde yo solía ir. Está desesperado, Esteban. Se da cuenta de que la metió fea. Pero yo no tenía intenciones de volver. No todavía.
Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado, para decidir qué tipo de relación quería tener con mi familia en el futuro, si es que quería tener alguna. Durante las primeras semanas en mi departamento nuevo, establecí una rutina que me hacía bien. Me levantaba temprano, desayunaba leyendo el diario en la mesa de mi balcón que daba a la plaza. Después salía a caminar, descubriendo el barrio, conociendo a los comerciantes, saludando a otros jubilados que también paseaban por ahí. Por las tardes iba a un café que quedaba en la esquina de mi edificio. Era un lugar lleno de gente mayor que jugaba al dominó, discutía de política, contaba anécdotas de la vida. Por primera vez en años, me sentí parte de una comunidad donde mi edad no era una discapacidad, sino una fuente de respeto y sabiduría. Conocí a don Ramiro, un exmaestro de 78 años que se había quedado viudo hacía poco. También había pasado por problemas familiares. Los hijos a veces no entienden que uno sigue siendo una persona, me decía. Creen que cuando uno envejece, se convierte automáticamente en una carga. Con don Ramiro empezamos a ir juntos a actividades para gente mayor que organizaba el municipio, clases de tango, talleres de lectura, excursiones a museos. Era increíble descubrir que había toda una vida social esperándome, gente que valoraba mi experiencia, que se interesaba por mis historias. Pero lo mejor de todo era la libertad. Por primera vez en décadas, nadie me decía qué podía o no podía hacer. Nadie comentaba sobre mis movimientos. Nadie me trataba como si fuera incompetente. Si quería comer helado de desayuno, comía helado de desayuno. Si quería quedarme despierto hasta las 2 de la mañana mirando televisión, lo hacía. Un mes después de mi desaparición, decidí que era momento de dar señales de vida, pero de una manera muy específica. Llamé a mi banco y pedí que mandaran un estado de cuenta detallado a la dirección de Gabriel. Un estado de cuenta que mostrara mi saldo actual. 7.800.000 pesos. Quería que Gabriel supiera que su papá no era el viejo pobre que ellos creían. Quería que entendiera que cuando me humillaron esa noche de Año Nuevo, no solo estaban humillando a un jubilado indefenso, sino a un hombre que tenía los recursos para cambiar la vida de todos ellos. Doña Rosa me contó después qué pasó cuando Gabriel recibió el estado de cuenta. Esteban, tu hijo se puso blanco como un papel. Leyó el papelito como 5 veces antes de entender lo que estaba viendo. Después se sentó en el escalón de tu casa y se puso a llorar. Ese mismo día Gabriel empezó a llamarme. Yo tenía un teléfono nuevo, pero él había conseguido el número no sé cómo. No le atendí las primeras 10 llamadas. A la 11ª decidí atender. «¿Papá?», me dijo con una voz quebrada que no le había escuchado desde que era chico. «¿Estás bien? ¿Dónde estás?» «Estoy bien, Gabriel», le respondí con calma. «Mejor de lo que he estado en años». «Papá, por favor, perdóname. No sabía que tenías...» Se cortó la voz. «¿Por qué no me contaste que tenías tanto dinero?» «Porque quería ver cómo me trataba mi familia cuando pensaban que era solo un viejo pobre», le respondí. «Y ya vi. Tu mujer me gritó que era un inútil delante de mis nietos y vos no dijiste una palabra para defenderme». Hubo un silencio largo. Después Gabriel siguió. «Papá, yo no sabía qué decir. Vanessa estaba muy nerviosa esa noche. Había tomado mucho champán». «Gabriel», lo interrumpí, «tu mujer no estaba borracha. Estaba diciendo lo que realmente piensa de mí. Y vos la dejaste». «¿Podemos vernos?», me preguntó. «Necesito hablar con vos cara a cara». «No», le dije. «No estoy listo para eso. Cuando esté listo, yo te voy a llamar». Y colgué. Los siguientes meses fueron de una libertad que no había experimentado en décadas. Con la plata de la herencia, pude hacer cosas que siempre había soñado, pero nunca había podido costear. Me compré ropa nueva, moderna, que me quedaba bien. Me hice arreglar los dientes en una clínica privada. Me compré un auto nuevo, cómodo, con aire acondicionado. Pero lo más importante era que había recuperado mi dignidad. En mi barrio nuevo, en mi círculo de amigos nuevos, yo era don Esteban, el señor respetable que había trabajado toda su vida y ahora disfrutaba de su jubilación merecida. No era el abuelo estorbo que se tropezaba con los muebles. Un día,
Caminando por la plaza después del almuerzo, me encontré con una mujer de mi edad que estaba dándole de comer a las palomas. Tenía el pelo gris recogido en un rodete sencillo, usaba un vestido simple pero elegante, y tenía esa sonrisa serena de las personas que han encontrado paz en su vida. Se llamaba Clara, era viuda, había sido maestra toda su vida. Empezamos a conversar y descubrimos que teníamos muchas cosas en común. Los dos habíamos criado hijos solos después de enviudar jóvenes. Los dos habíamos trabajado toda la vida sin descanso. Los dos habíamos pasado por el dolor de sentirnos estorbos en la vida de nuestros hijos adultos. Mis hijos viven en Mar del Plata, me contó Clara mientras las palomas comían migas de pan a nuestros pies. Vienen a visitarme 2 veces por año, por Navidad y por mi cumpleaños. Cada visita dura exactamente 4 horas. Como si tuvieran un cronómetro marcando el tiempo mínimo que hay que quedarse para cumplir con la obligación familiar. La entendía perfectamente. Clara había sido maestra de primaria durante 35 años. Había dedicado su vida a educar cientos de niños que no eran suyos, había llenado su casa de cuadernos para corregir, había gastado su propio dinero comprando útiles para los chicos que no tenían. Criaste cientos de chicos que no eran tuyos, le dije, y tus propios hijos no te valoran. Se rió con esa tristeza que conocen solo las personas que han dado todo sin recibir reconocimiento. Así es la vida, Esteban. Uno cría a los hijos pensando que van a ser compañía en la vejez, pero a veces se van y lo dejan a uno más solo que antes de tenerlos. Empezamos a vernos regularmente en la plaza. Clara me esperaba todas las tardes en el mismo banco, con una bolsita de migas para las palomas y historias nuevas para contarme. Me hablaba de sus años como maestra, de los chicos que había visto crecer, de las familias que había conocido. Había una nena, me contó una tarde, que venía al colegio sin desayunar. Todos los días yo le guardaba una galletita en mi escritorio. Nunca le dije nada, para no avergonzarla. Simplemente le decía, Anita, vení que tengo algo rico para compartir. Esa nena ahora es médica, tiene una familia hermosa. Me escribió una carta hace 5 años agradeciendo por las galletitas. Mis propios hijos nunca me agradecieron por ninguna comida que les preparé. Yo le contaba de mi taller, de los años criando a Gabriel solo, de la satisfacción del trabajo bien hecho, de las noches en vela cuando Gabriel era chico y tenía pesadillas. Había noches, le contaba, que Gabriel se despertaba llorando porque extrañaba a su mamá. Yo me acostaba al lado de él en su cama chiquita y le cantaba canciones que había aprendido de Estela. Me quedaba ahí hasta que se volvía a dormir, aunque yo tuviera que levantarme a las 5 para trabajar. Esteban, me dijo Clara una tarde, mientras tomábamos mate en un banco de la plaza, vos tenés una historia hermosa. Se nota que fuiste un padre dedicado, un trabajador honesto. Gabriel no sabe lo que perdió cuando permitió que te trataran mal. Esas palabras me llegaron al alma. Hacía años que nadie me decía algo así. Hacía años que nadie reconocía mi valor como persona. 6 meses después de mi desaparición, Gabriel volvió a llamarme. Esta vez su voz sonaba diferente, más madura, más sincera. «Papá», me dijo, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero mis hijos te extrañan mucho. Santiago me pregunta todos los días cuándo va a volver el abuelo. Matías hizo un dibujo tuyo y lo puso en su cuarto». Eso me pegó fuerte. Mis nietos no tenían culpa de las decisiones de sus padres. Eran víctimas inocentes de toda esta situación. «¿Y Vanessa?», le pregunté. «¿También me extraña?» «Vanessa está arrepentida», me dijo Gabriel. «Se da cuenta de que se equivocó. Quiere pedirte perdón». «Gabriel», le dije, «no me importa si Vanessa está arrepentida. Lo que me importa es que vos, mi hijo, permitiste que me humillara en mi propia casa sin decir una palabra. Eso es lo que no puedo perdonar fácilmente». «Tenés razón», me reconoció. «Soy un cobarde. Toda mi vida fui un cobarde. Dejé que mi mujer te faltara el respeto porque era más fácil que enfrentarla. Pero ahora entiendo lo que perdí. No solo perdí a mi papá, perdí al hombre que me enseñó todo lo que sé sobre el trabajo, la honestidad, el sacrificio. Por primera vez en meses,
Escuché sinceridad real en la voz de Gabriel. Quiero intentar arreglar las cosas, siguió diciendo, pero entiendo si no querés. Entiendo si preferís tu nueva vida sin nosotros. Esa noche no pude dormir. Por primera vez desde que me había ido, sentí algo parecido a la nostalgia por mi familia. No nostalgia por las humillaciones, sino por los buenos momentos que habíamos compartido, por el amor que había existido antes de que el respeto desapareciera. Al día siguiente llamé a Gabriel. «Acepto verte», le dije, «pero con condiciones». «Las condiciones que quieras», me respondió inmediatamente. Primera condición, nos vemos solos sin Vanessa. Segunda condición, nos vemos en mi territorio, en mi departamento nuevo. Tercera condición, si en algún momento siento que me faltase el respeto, la conversación termina y no me volvés a llamar nunca más. «Acepto todas las condiciones», me dijo. Nos encontramos un sábado por la tarde. Cuando Gabriel llegó a mi departamento, se quedó sorprendido. Era obvio que no esperaba encontrarme viviendo en un lugar tan lindo, tan cómodo. «Papá», me dijo mirando alrededor, «esto está increíble. ¿Cómo conseguiste?» «Con la herencia de tu tío Osvaldo», le expliqué. «La herencia que recibí hace más de un año y que nunca te conté porque quería ver cómo me trataba mi familia cuando pensaban que era pobre». Se quedó callado procesando la información. Después dijo, «¿Cuánto dinero era?» 8 millones de pesos, le respondí. «Una fortuna que tu tío me dejó porque confiaba en que yo iba a hacer algo bueno con ella». Gabriel se sentó pesadamente en el sillón. «No puedo creer que todo este tiempo pensamos que no tenías, que era un viejo pobre que vivía de una jubilación miserable», completé la frase. «Exactamente. Y en base a esa creencia, me trataron como si fuera una carga, un estorbo, alguien que había que soportar por obligación. Papá, si hubiéramos sabido...» «Gabriel», lo interrumpí, «el problema no es que no sabían que tenía plata. El problema es que me faltaron el respeto independientemente de cuánto dinero tuviera. ¿Un papá se merece cariño solo si es rico?» Se puso a llorar. Era la primera vez que veía llorar a Gabriel desde que era adolescente. «Tenés razón», me dijo entre sollozos. «Nos portamos como el culo con vos. Te tratamos mal. Te hicimos sentir que eras un estorbo. Permitimos que Vanessa te humillara». Seguimos hablando durante 3 horas. Gabriel me contó todo lo que había pasado en la familia después de mi desaparición. Me contó cómo Vanessa había entrado en pánico cuando se dieron cuenta de que yo había desaparecido realmente. Me contó cómo los chicos lloraban todas las noches preguntando por el abuelo. «Matías dice que él no quería que te mandáramos al asilo», me contó Gabriel. «Dice que él te quiere cuidar cuando seas más viejo». Eso me partió el corazón. Mis nietos, de 8 y 10 años, entendían mejor que los adultos lo que significaba cuidar a la familia. Al final de la conversación, Gabriel me preguntó, «¿Hay alguna posibilidad de que vuelvas a casa?» «No», le respondí sin dudar. «No voy a volver a vivir con ustedes, pero eso no significa que no podamos reconstruir nuestra relación desde cero, con nuevas reglas, con respeto mutuo». «¿Qué tendría que pasar para que eso suceda?», me preguntó. «Primero, Vanessa tiene que pedirme perdón cara a cara, no porque vos se lo digas, sino porque ella realmente entiende que se equivocó. Segundo, tenemos que establecer límites claros sobre cómo me van a tratar de ahora en adelante. Tercero, quiero pasar tiempo con mis nietos, pero sin que Vanessa me controle o me critique». Gabriel asintió a todo. «Voy a hablar con Vanessa», me dijo. «Voy a explicarle todo, y te prometo que las cosas van a ser diferentes». 2 semanas después, Vanessa vino sola a mi departamento. Estaba nerviosa, incómoda, pero había venido por su propia voluntad. Se sentó en el mismo sillón donde se había sentado Gabriel y me miró a los ojos. «Esteban», me dijo, «vine a pedirte perdón, no por lo de la copa, sino por todo, por años de tratarte como si fueras menos que nosotros, por hacerte sentir que eras una carga, por humillarte delante de tus nietos». La escuché en silencio. Siguió. «No tengo excusas. No puedo decir que estaba nerviosa o que había tomado de más. La verdad es que te veía como un viejo que estorbaba nuestros planes, nuestro estilo de vida. Me avergonzaba de tus modales, de tus amigos, de tu forma de hablar.
Al menos era honesta. Cuando Gabriel me contó de la herencia, cuando entendí que todo este tiempo habías sido rico y no nos habías dicho nada, me di cuenta de lo estúpida que había sido. No solo porque perdimos la oportunidad de que nos ayudaras económicamente, sino porque perdimos la oportunidad de conocerte realmente. ¿Y ahora qué querés?, le pregunté. Quiero intentar empezar de nuevo, me respondió. Quiero que mis hijos conozcan a su abuelo, el hombre que crió solo a Gabriel, el hombre que trabajó toda su vida para darle una educación, el hombre que construyó todo lo que tenemos. Era un buen discurso, pero yo necesitaba más que palabras. Vanessa, le dije, aprecio que hayas venido a disculparte, pero el perdón es algo que se gana con hechos, no con palabras. Si realmente querés que las cosas cambien, vas a tener que demostrarlo todos los días. ¿Qué necesitas que haga?, me preguntó. Necesito que me trates con respeto, que valores mi experiencia, que entiendas que soy el abuelo de tus hijos, no un empleado doméstico al que podés retar cuando se equivoca. Lo voy a hacer, me prometió. Te prometo que vas a ver un cambio real. Los siguientes meses fueron de reconstrucción lenta pero constante. Empecé a ver a mis nietos una vez por semana, pero en mi departamento, en mi territorio. Gabriel los traía los sábados por la tarde y se quedaban hasta la noche. Los chicos estaban fascinados con mi apartamento, con mi barrio, con mi nueva vida. Abuelo, me dijo Santiago la primera vez que vino, tu casa nueva es hermosa. ¿Podemos venir todos los sábados? Les conté historias que nunca habían escuchado sobre su papá cuando era chico, sobre los trabajos que habíamos hecho juntos en el taller, sobre su abuela Estela que habían conocido solo por fotos. Por primera vez en años, sentí que realmente estaba siendo abuelo, no solo el señor mayor que aparecía en las reuniones familiares. Vanessa también empezó a cambiar su actitud gradualmente. Las primeras veces que vino con Gabriel a buscar a los chicos, era educada pero distante. Después de unos meses, empezó a quedarse un rato, a tomar té conmigo, a preguntarme sobre mi vida en el barrio nuevo. Un día me dijo algo que me sorprendió. Esteban, te veo muy bien, más joven, más enérgico. Se nota que esta nueva vida te hace bien. Tenía razón. Me sentía renovado, con energía que no tenía hacía años, el respeto que recibía en mi nueva vida, la libertad de tomar mis propias decisiones, la compañía de gente que me valoraba, todo eso me había rejuvenecido. ¿Sabes qué es lo que más cambió?, le respondí, que ahora nadie me trata como si fuera incompetente por ser viejo. Eso te da ganas de vivir. 6 meses después del primer encuentro con Gabriel, tomé una decisión importante. Decidí usar parte de mi herencia para hacer algo que tuviera impacto en la vida de otras personas que habían pasado por situaciones similares a la mía. Doné $1.000.000 a una fundación que trabaja con adultos mayores abandonados por sus familias. Con ese dinero se creó un centro de día donde gente mayor puede ir a socializar, a hacer actividades, a sentirse valorada. Gabriel se enteró de la donación por los diarios. Me llamó esa misma tarde. Papá, me dijo, leí sobre tu donación. Estoy muy orgulloso de vos. ¿Orgulloso de qué?, le pregunté. Orgulloso de que seas mi papá. Orgulloso de que uses tu dinero para ayudar a otros. Orgulloso de que después de todo lo que te hicimos, todavía tengas un corazón tan grande. Esas palabras me llegaron profundo. Hacía años que Gabriel no me decía que estaba orgulloso de mí. Gabriel, le dije, yo siempre estuve orgulloso de vos, pero necesitaba que vos también estuvieras orgulloso del papá que tenías, no que te avergonzaras de mí. Hoy, 2 años después de aquella noche de Año Nuevo, cuando me humillaron en mi propia casa, puedo decir que tomé la decisión correcta. Mi vida cambió completamente para mejor. Vivo en un lugar que me gusta, tengo amigos que me respetan, tengo una rutina que me hace feliz. Mi relación con Gabriel se reconstruyó sobre bases completamente nuevas. Ahora me consulta decisiones importantes. Me pide consejos sobre el trabajo, sobre la crianza de los chicos. Vanessa aprendió a tratarme con respeto y aunque nunca vamos a ser íntimos, al menos hay cortesía y consideración. Pero lo más importante es mi relación con mis nietos.
Santiago y Matías pasan todos los sábados conmigo. Les estoy enseñando oficios, valores, la historia de la familia. Les cuento sobre los sacrificios que hizo su papá para estudiar, sobre el amor que yo tenía por su abuela, sobre la importancia del trabajo honesto. Abuelo, me dijo Matías la semana pasada, cuando sea grande, quiero ser como vos. Quiero trabajar mucho y después ayudar a otras personas. En ese momento entendí que todo había valido la pena. La humillación, la ruptura, el dolor de separarme de mi familia, todo había servido para llegar a este punto donde mis nietos me respetan, donde mi hijo me valora, donde tengo una vida digna. Clara, mi compañera de estos últimos años, me dice que soy una inspiración para otros adultos mayores. Esteban, me dice, vos le demostraste a mucha gente que nunca es tarde para exigir respeto, nunca es tarde para empezar de nuevo. Y vos que me escuchaste hasta acá, decime, ¿harías lo mismo en mi lugar? ¿O pensás que fui muy extremo al desaparecer así? Contame desde qué ciudad me estás escuchando y si alguna vez tuviste que tomar una decisión así de drástica para defender tu dignidad. Porque al final, la edad no es una discapacidad, el cariño no es una obligación, y el respeto no es un favor que los jóvenes les hacen a los viejos. Es un derecho que todos tenemos, independientemente de la edad, independientemente de cuánto dinero tengamos en el banco. La familia que te humilla no es familia. La familia que te valora solo cuando sos útil no es familia. La familia real es la que te respeta en las buenas y en las malas, la que te acompaña sin juzgar, la que entiende que envejecer es una etapa de la vida, no una enfermedad. Yo encontré esa familia, no en la sangre que me humilló, sino en los amigos que me aceptaron, en la comunidad que me valoró, en los nietos que aprendieron a respetarme cuando sus padres aprendieron a respetarme. Y eso, te aseguro, no tiene precio.